Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde del 18 de enero del 2022. En nombre de BDO y Grupo Nación, quiero darles la más cordial bienvenida a el cuarto foro de desafíos del Bicentenario, sobre un tema espectacular que es sobre la reforma del Estado que necesita Costa Rica. Junto con el Consejo de Promoción de la Competitividad y con el apoyo de BDO y de la empresa ITQS, hemos organizado con el liderazgo de Grupo Nación estos foros que nos parecen importantísimos para contribuir al debate nacional y tratar de apoyar en la definición de una agenda nacional a favor de la competitividad y el bienestar general. Así que queremos agradecerles muchísimo que nos acompañen en esta mesa sobre la reforma del Estado, el Estado que Costa Rica necesita. Y tenemos un panel de verdadero lujo. Tenemos a doña Mónica Zegnini, que es empresaria, presidenta del Consejo de Promoción de la Competitividad. Está don Alberto Trejos, que es doctor en Economía, exministro de Comercio Exterior y catedrático universitario. Don Otón Solís Fallas, economista, exdiputado, exministro de Planificación y Política Económica y catedrático universitario. Gracias, don Otón, además que nos acompaña desde la academia también en este momento. Y como moderador, don Eduardo Olivario Bilbao, periodista connotado, académico, diplomático, consultor costarricense y exdirector del periódico La Nación. Así que muchísimas gracias en nombre del CPC, Grupo Nación, BDO y TQS, gracias por acompañarnos en esta tarde. Don Eduardo, por favor, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Shirley, vicepresidenta ejecutiva del Consejo para la Promoción de la Competitividad, por la introducción. Para mí es un enorme gusto estar con estos tres compañeros de exposición. Son personas que no solo dominan muy bien sus respectivos temas, sino a las que les tengo un gran respeto y también aprecio. Le doy una muy cordial bienvenida a quienes nos siguen y quienes se incorporen posteriormente para escuchar este conversatorio sobre, como ya dijo Shirley Saborío, desafíos del Bicentenario como marco general de la serie de foros y el Estado que Costa Rica necesita. La idea con este foro no es ponernos a discutir si el Estado debe ser más grande o más pequeño, aunque eso no está vedado tampoco como un posible tema, sino precisamente entrar a lo que la propuesta nos plantea. ¿Qué tipo de Estado necesita Costa Rica? Eso nos lleva en algún sentido, primero, a preguntarnos si el Estado que tenemos en este momento es el adecuado. Si la respuesta es que no es adecuado, en parte o en todo, pues entonces es qué debemos hacer para contar con un mejor Estado y cuáles características debería tener ese Estado. Entendiendo como Estado no solo el gobierno, sino toda la institucionalidad que marca el quehacer público del país y que además tiene jurisdicción sobre un determinado territorio que es Costa Rica y una población que es la costarricense que a su vez interactúa con ese Estado. Entonces, aunque el Estado en sí es una construcción institucional, es una arquitectura con una serie de procesos, de alguna manera todos somos parte del Estado. Y si no somos parte del Estado, todos interactuamos con él cada día. Para el desarrollo de este tema, pues la modalidad que vamos a seguir es muy sencilla. Cada uno de nuestros participantes, a quienes ya Shirley Saborío mencionó, que van a ser, y los menciono en el orden de la presentación, don Alberto Trejos, doña Mónica Zegnini y don Otón Solís, contará con 10 minutos para hacer una presentación inicial. Y después de eso, pues tendremos una conversación entre nosotros que yo trataré de conducir o por lo menos de ordenar. Espero que sea una conversación fluida. Aquí no estamos partiendo de preguntas rígidas. Los participantes tienen absoluta libertad de referirse a lo que alguno de ellos haya dicho anteriormente. El orden establecido lo discutimos entre nosotros. Nos pareció
que era lógico, y entonces, sin más preámbulo, y tras agradecerles a nuestros expositores su presencia hoy aquí, le doy la palabra a don Alberto Trejos. Muchas gracias, Eduardo, y muchas gracias a todos los demás que participamos y a toda la gente que nos esté oyendo. El punto de partida creo que puede ser simplemente de lo que creo que no debe ser esta discusión. No es el momento, creo que ni siquiera es el siglo correcto para estar simplemente teniendo una discusión sobre más Estado o más mercado. El desarrollo es las dos cosas, ¿verdad? Es más Estado y más mercado, ¿verdad? El desarrollo es una condición en la cual la iniciativa privada y los individuos hacen lo que les toca con capacidades, eficiencias y lo hacen bien, y en que el Estado tiene la fuerza para hacer lo que le toca, y lo hace con eficiencia y lo hace bien. Y no estamos hablando de cosas rivales, sino de cosas que cuando usted hace bien se complementan, ¿verdad? Las personas tomamos decisiones mejor que lo que el Estado decidiría por nosotros en muchas cosas, pero también los mercados fallan y hay muchas áreas en las cuales la acción del Estado es necesario, ¿eh? Cualquiera que entiende por qué en ciertas circunstancias la solución de mercado es más eficiente, también entiende por qué puede fallar. También entiende que existen bienes públicos en los cuales la imposibilidad de propiedad hace que la provisión de privados sea insuficiente, que existen externalidades que hacen que el tomador privado de decisiones o no tome toda la información o todos los impactos de sus decisiones en consideración, que existen situaciones en las cuales no hay suficiente competencia, que existen situaciones en las cuales hay un espacio para la acción colectiva y no solo para la acción individual, y que además hay áreas como la distribución del ingreso en las cuales no hay ninguna razón para pensar que un mercado cuyos recursos están mal distribuidos va a generar un ingreso que esté bien distribuido. Hay un rol para el Estado ahí. Dicho eso, es muy importante entender que las dos cosas pueden fallar, ¿verdad? Que a veces, y al igual que a veces el mercado falla, el Estado también puede fallar en su implementación, que hay que estar escogiendo entre subóptimos y no escogiendo entre óptimos, ¿verdad? Entender que en la situación ideal se complementan en vez de ser enemigos el uno del otro. Y también hay que tener una cierta flexibilidad mental para entender, por ejemplo, que en un área que antes no existía o donde antes no era necesaria una intervención pública se vuelve necesaria, o que en un área donde antes el rol del Estado haya sido central, con el cambio del tiempo, el cambio del país, el cambio de la tecnología, el cambio del mundo, puede más bien hacerse innecesaria o puede cambiar la forma de la intervención óptima. Entonces, yo creo que no hablemos de eso, hablemos más bien de dónde están las debilidades de nuestro Estado, sobre todo en el área de competitividad, y ojalá que podamos hablar de cómo solucionarlo, ¿no? Yo voy a mencionar unas cuantas áreas en las cuales me parece que nuestro Estado nos está fallando. Más allá de simplemente el hecho de que no hemos comprendido que la naturaleza del problema distributivo del país cambió. No solo es una cosa de magnitudes diferentes, es un problema de naturaleza diferente. Y que por lo tanto no solo requiere magnitudes mayores para enfrentarlo de acción nacional, sino también o enfrentarlo con instrumentos diferentes porque el problema cambió, ¿no? También tenemos, en este momento me parece que el Estado costarricense nos está fallando a los ciudadanos y al empresariado en el frente educativo y nos está fallando muy en serio, ¿no? Ya no podemos decir que el Estado no gasta lo suficiente en educación. Afortunadamente esa batalla se ganó, ¿eh? Pero aunque ya gastamos más que antes, no se nota que estemos gastando más que antes, ¿eh? Porque no estamos logrando cantidades ni calidades mayores ni mejores que antes, ¿eh? Es muy importante gastar en educación más eficientemente de lo que lo estamos haciendo. Es importante lograr mejores calidades que la que estamos logrando. Es muy importante que el recurso humano que participa del proceso educativo, un proceso en el cual uno puede prescindir de todos los chunches, pero si la persona a cargo está haciendo lo correcto, todo funciona, y viceversa, si la persona a cargo no está funcionando, no importa cuántos chunches tenés, no funciona, ¿eh? El recurso humano del sistema educativo no se administra con las mejores prácticas, ni en incentivos, ni en medición de desempeño, ni en entrenamiento, ni en actualización. El país tiene que repensar cuánto gasta en el siglo XXI
por ejemplo, en formar gente para habilidades híbridas versus habilidades especializadas. No somos el mismo país que necesitaba básicamente las segundas de cuando el sistema educativo fue diseñado. Hoy somos un país distinto, ¿verdad? Necesitamos encontrar un balance diferente entre educación técnica y educación académica. Necesitamos repriorizar lo que se llama STEM, ¿verdad? Ciencias, tecnologías, ingenierías, matemáticas, en la proporción del esfuerzo educativo universitario y preuniversitario y parauniversitario, ¿verdad? En función de lo que está pasando en la sociedad, lo que está pasando en el proceso productivo y del profundo cambio tecnológico, ¿no? Necesitamos adaptar la educación del trabajo más rápido a lo que pasa en el mercado laboral. No podemos tener un sistema de educación para el trabajo que reaccione en décadas a un mercado que cambia en meses o en el mejor de los casos en años. Y necesitamos reinvolucrar la cooperación entre los potenciales empleadores, los estudiantes y el Estado en la formación para el trabajo, como se hace en muchos países europeos. Y ahí quiero mencionar que en esta administración el INA hizo una reforma muy importante, liderada por el actual ministro de Comercio, y que va en la dirección correcta, pero me parece que es el primero de muchos pasos que hay que dar. El Estado nos está fallando también en la forma como se maneja el tema de energía. Aquí no solo me refiero a ICE o no ICE, ese no es mi tema. Me parece a que estamos desperdiciando muchos recursos, muchas oportunidades. Estamos forzando recursos públicos que se hicieron escasos a participar en procesos donde hoy en día, a diferencia de hace unas décadas, algunos recursos privados podrían ayudarnos, ¿verdad? Y además, pues tenemos simplemente una de las energías más caras del mundo y así no podemos competir, ¿verdad? Tenemos una serie de problemas de infraestructura y de economía regional que preocupan. Nuestra política de desarrollo productivo también se nos ha quedado anticuada, ¿verdad? La política de desarrollo productivo del día de hoy se trata de adivinar para dónde van las oportunidades y ayudarle a las empresas a moverse en la dirección de las oportunidades y no a ver dónde están los que se quedaron sin oportunidades y ayudarles a no tener que cambiar, que es desgraciadamente lo que a veces a uno le parece que es el objetivo del médico, del MAC, ¿verdad? Y es un objetivo que está trastocado. Pero además, el Estado que nosotros queremos, en mi opinión, es uno que vuelva a poner al ciudadano en el centro, ¿verdad? El objetivo de la escuela es el huila, no es el director. El objetivo del hospital es el paciente, no es el funcionario, ¿verdad? Y esto a nosotros se nos ha cambiado. Hace unos años, donde don Otón y yo podíamos discutir sobre si queríamos el Estado haciendo más o menos cosas. Y había gente diciendo que debía hacer mucha menos que las que yo decía, e incluso otros diciendo que debía hacer más que las que don Otón decía, pero en todos los participantes en la discusión estábamos pensando en qué debe hacer el Estado en función de la sociedad y en función del ciudadano, no en función del funcionario estatal, no en función del Estado mismo. Y esto se nos ha trastocado y eso tiene que cambiar. En particular, tenemos que poner los recursos a donde está la acción. Entre los 36 países de la OECD, el que gasta una proporción mayor de su presupuesto nacional en remuneraciones es Costa Rica. Y además es el que está más desfasado en el nivel de las remuneraciones en relación al ingreso. Si uno ve el cociente de cuánto gana el trabajador promedio en el sector público versus cuánto gana en el sector privado, y saca el promedio de la OECD, ese número en Costa Rica le da 2.2 veces el promedio, y es el más alto. Y esto lo que quiere decir es que un país que se metió en problemas financieros por estar gastando más, de hecho está gastando menos en hacer cosas, en llegarle ayuda a los más necesitados, en llevarle servicios a la población en general, o en buscar objetivos nacionales, porque es tanto del presupuesto lo que se está yendo a pagar salarios y pagar intereses por los años en que pagamos salarios sin tener los impuestos, ¿verdad? La ciudadanía tiene que encontrar un costo-beneficio favorable en el Estado, ¿verdad? Sí, el Estado tiene un costo fiscal, tenemos que pagar impuestos según las reglas, según nuestras posibilidades, según lo que debe ser, ¿verdad? Pero es necesario que ese costo fiscal se justifique en el beneficio que vemos del gasto que eso financia. Y no se justifica que de ese costo nos lo cobren mal, nos cobren más de la cuenta, se lo roben, lo desperdicien. Y no se justifica que el costo que enfrentamos colectivamente supere el beneficio que percibimos colectivamente, ¿verdad? También hay un costo regulatorio de hacer las cosas bien. Los objetivos nacionales a menudo van a decirnos, no puedes hacer esto como lo querrías hacer o como más te conviene,
porque hacerlo como más te conviene individualmente daña al país o daña a los demás. Pero no se justifica utilizar la excusa regulatoria para intervenir, para darle ventajas a uno o desventajas a otro. No se justifica intervenir en el mercado, en un mercado donde no se entiende cómo opera ese mercado. Y entonces este costo-beneficio tiene que mejorar. Y si nos vamos a lo que vive el ciudadano día a día, y con eso cierro, hay un costo muy perceptible para el costarricense de interactuar con el Estado. Para todo tiene que pedir permiso, para todo tiene que registrarse, para todo tiene que certificarse, tiene que dejar de trabajar, de actuar, de operar, de ejercer hasta que le dan ese permiso. Es objeto de otras verificaciones, inspecciones, cobros, auditorías, una vez que está en la lista. Y entonces esto se justifica cuando nos lleva a un mejor resultado para la colectividad. No te dejes hacer esto porque esto es bueno para todos, o no te dejes hacer esto hasta que se haya demostrado que lo puede hacer bien. Pero no se justifica que nos hagan esperar más de lo necesario. Y en Costa Rica pedir permiso toma mucho más meses de la cuenta. No se justifica que me hagan incurrir costos mayores de los necesarios. Y uno siente que a la hora de diseñar muchas políticas públicas, el costo para el ciudadano de cumplir con lo que se le está pidiendo, costo en tiempo, costo en oportunidades perdidas, costo a veces en profesionales que tienen que contratar para que le ayuden a cumplir con la regulación, no se justifica. No se justifica que los procesos sean más inciertos de lo que debieran ser. Un ciudadano debiera poder decir, estas son las reglas, si la cumplo estoy 100% tranquilo y si la incumplo estoy 100% intranquilo. En vez de, estas son las reglas, si hago todo lo posible por cumplirlas, tengo 51% de chance de que me digan que está bien, y si no hago nada por cumplirlas, tengo 49% de chance. Las cosas tienen que ser mucho menos inciertas, ¿verdad? No se obliga a hacer a la gente en persona lo que podría hacer con tecnología. No se justifica poner a la gente a que sea intermediaria de información entre las mismas instituciones del Estado. Tengo que ir a la caja que me dé el certificado y tengo que ir al ministerio, al OIJ para que me dé el certificado para luego llevárselo a la municipalidad. Como esas instituciones no se pudieran comunicar entre ellas. El Estado está obligado a cuantificar el costo, el tiempo, la incertidumbre y las oportunidades perdidas para el ciudadano. Y tiene que meterlas dentro de su cálculo, minimizar esos costos, ponerle un límite a esos costos, y cada costo tiene que estar justificado en relación al beneficio que le representa, al regulado o a la ciudadanía. Y además el Estado tiene que velar porque el ciudadano quiera cumplir las reglas, porque las consecuencias de incumplirlas sean peores que las consecuencias de cumplirlas. La informalidad debería ser ese caso excepcional de alguien que no logró formalizarse, en vez de ser la consecuencia natural de alguien que logró no formalizarse. Pero cuando el ciudadano siente que formalizarse representa más sacrificios que beneficios, y además no ve el beneficio colectivo que trae su propio sacrificio, el ciudadano no siente que el sistema tenga la legitimidad de pedirle ser formal. En este país subió la tasa de informalidad 13 puntos en la última década, y eso es uno de los problemas grandes que tenemos en este momento. Y por lo tanto, el costarricense, desde la empresa más grande hasta la persona que ejerce el camaroneo más chiquito, merecemos sentir que el Estado está preocupado por estas cosas, que el objetivo no es jodernos, si se quiere. Y mientras no tengamos esa sensación, vamos a tener un Estado del cual nos andamos capeando, y eso desgraciadamente es un Estado que le va a costar mucho ser eficaz, le va a costar mucho ser eficiente, y le va a costar mucho ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos individuales y colectivos. Y por eso es que me parece que este tema es de vital importancia, y me pasé un par de minutos, me disculpo. Me interesa mucho oír lo que mis compañeros van a decir. Gracias, don Alberto. Ahora le corresponde el uso de la palabra a doña Mónica Segnini. Buenas tardes a todos, buenas noches. Muchísimas gracias, don Eduardo, al Grupo Nación, por esta invitación y por esta organización en conjunto. Es un placer estar aquí con panelistas de la calidad y el nivel de don Alberto y don Otón. Es un placer para mí. Voy a compartir una presentación. Vamos a ver si puedo, porque he estado teniendo un poco de problemas. Ustedes me dicen si la ven. Sí, Alberto, señora, pero no en modo ahora sí ya. Sí.
Alberto ha puesto, bueno, un banquete sobre la mesa. La verdad que mucho de lo que Alberto mencionó está incluido dentro de lo que voy a hacer un repaso y espero no ser reiterativa, pero en realidad es que no hay que descubrir aquí el agua tibia, ¿verdad? Cuando hablamos de cuáles son los desafíos que tenemos en términos de reforma del Estado en el país, en este país después de 200 años, cuáles son las reformas pendientes para responder a esos desafíos de competitividad, pues básicamente vamos a coincidir, porque son los problemas que no hace falta hacer más diagnóstico para identificarlos. Pero bueno, Alberto decía algo muy interesante al inicio, no se trata ya de discutir quién es más importante, sino de entender que sector privado con Estado se complementan para que el país pueda crecer y ser competitivo y productivo. No podemos prescindir de ninguno de los dos. Y el día de hoy de lo que se trata es de conversar un poco sobre, ese Estado facilitador y promotor está respondiendo a las demandas de crecimiento, de desarrollo, de bienestar general de la población, para que seamos un país más productivo, de mayores oportunidades, o no lo está haciendo. Y para eso yo quisiera acudir a la estructura del índice de competitividad global que calcula el Foro Económico Mundial, porque si ustedes pueden ver en la estructura de los requerimientos básicos del crecimiento, ahí se mencionan básicamente 4 grandes pilares que son las instituciones, la infraestructura, el ambiente macroeconómico, la salud y la educación primaria. Igualmente, los promotores de la eficiencia y los factores de innovación y sofisticación, si ustedes hacen una lectura rápida de todos esos factores, pues el Estado está ahí presente. Costa Rica hoy ocupa el lugar 64 de 141 economías en el mundo en términos de competitividad. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer aquí es, ¿cómo está cumpliendo el Estado esos fines para que el país sea más competitivo? ¿A dónde hay oportunidades de mejora como decimos ahora? ¿Cuál es el Estado que tenemos? Hoy Costa Rica, según los últimos datos del Ministerio de Planificación, está conformado por un total de 325 instituciones públicas, todas de distinta naturaleza jurídica. Pero bueno, como decíamos al inicio, no se trata de un número que podamos decir, no necesitamos 325, necesitamos 150, ¿verdad? No se empieza por ahí la discusión ni la reforma del Estado, eso sería irresponsable, pero lo cierto es que hemos mantenido, esto es importante para ver que no ha sido a falta de una institucionalidad que no somos más competitivos, porque hemos mantenido un crecimiento sostenido. Entonces, bueno, esa es la institucionalidad, digamos, la estructura institucional que tenemos. En las últimas décadas hemos mantenido un crecimiento en instituciones, pero bueno, ese crecimiento resulta que cuando hacemos una revisión, no ha sido un crecimiento que responda a un diseño estratégico del Estado y que responda a las necesidades y a los desafíos que tenemos en nuestra economía y desarrollo. Entonces, no hay una conexidad interinstitucional, provocando un entramado complejo y costoso, que ya Alberto nos mencionó algunos ejemplos de eso. Hay una incapacidad, además, de transformar o cerrar instituciones que son obsoletas, porque se han creado instituciones para responder a programas, por ejemplo, que son programas que responden a alguna necesidad o coyuntura temporal, pero se crean instituciones que aún se mantienen vigentes a pesar de que ya no están respondiendo a esa necesidad del ciudadano, como decía Alberto, que es el ciudadano el que debemos tener en el centro, ¿verdad? El servicio público debe responder a las necesidades del ciudadano. Hay una asignación y ejecución presupuestaria deficiente, ¿verdad? Ahí tenemos los datos de la Contraloría, de la subejecución presupuestaria. Por supuesto que la regla fiscal ha venido a mejorar un poco esa ejecución, sin embargo se mantiene ahí, yo digo, como un pecado mortal, recursos sin ejecutar en las instituciones porque la asignación no responde a ese diseño estratégico. Además hay rectorías políticos sectoriales difusas y débiles, hay una superposición de competencias, esto hace ese costoso entramado para poder desarrollar negocios, para hacer inversiones, para poder ejecutar oportunamente
una política pública, porque hay superposición de competencias y duplicación de funciones. Hay regímenes de empleo público y políticas salariales fragmentados, hay un paso ya encaminado con la reforma de la ley del empleo público para mejorar en este aspecto. Y por supuesto todo esto debilita el control del Poder Ejecutivo sobre el gasto público, terminando en un país y en un sector productivo y en un Estado con muy bajo productividad. Alberto también mencionaba, o sea, ¿cuál es el reto? ¿Cuál es el principio base cuando hablamos de un Estado o de un servicio público? Es que tiene que hacer más con menos, ¿verdad? Porque son los recursos que recoge la ciudadanía y los pone a trabajar de forma que la ciudadanía reciba servicios de calidad, que organice mercados eficientes sin distorsiones, que estén las reglas claras y transparentes, y que esto lo haga con la menor carga tributaria posible, con el menor gasto público posible y teniendo instituciones que trabajen de manera eficiente y eficaz. ¿Cuál es el Estado entonces que necesitamos? Ante esta realidad, ¿qué tenemos que hacer? Porque aquí yo creo que lo bonito de esta conversación es, ok, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo lo hacemos? Si han habido iniciativas y propuestas que avanzan muy poco. Y las que avanzan, ha sido con un gran sacrificio social y económico, porque no han sido oportunas, ¿verdad? Necesitamos definitivamente un reordenamiento de la institucionalidad pública, una transformación digital. Lo estoy resumiendo en estos tres grandes pilares, obviamente de ahí se desprenden muchos factores adicionales y por supuesto tomando como principio base la eficiencia y la transparencia. ¿A qué me refiero? En cuanto al reordenamiento de la institucionalidad pública, por supuesto que estamos hablando de una modernización administrativa de las instituciones con programas que respondan a una visión de desarrollo y eficiencia a largo plazo. Todo esto incluso nos lo ha mencionado la OECD, está dentro del diagnóstico de la OECD de los pasos que debemos dar, ¿verdad?, para buscar un Estado más eficiente. Incrementar la capacidad del Estado para ejecutar las políticas públicas, racionalizar los trámites, que sea un servicio público de calidad, mejorar la coordinación entre los distintos poderes públicos para mejorar los servicios públicos y desarrollar e implementar políticas de gobierno corporativo, sobre todo en temas de las empresas públicas del Estado, que hay todo un informe de la OECD de recomendaciones y que se han venido dando algunos pasos con respecto a eso. Transformación digital. Por supuesto, ahí todo, podemos hacer un conversatorio únicamente de este tema, el reto que tiene el país en el tema de gobierno corporativo, de gobierno digital y transformación digital. Pero bueno, en la misma línea que iba, ¿verdad? Entonces, la transformación digital del Estado lo ha señalado la Contraloría. Nosotros mismos como CPC hicimos un estudio de las necesidades de transformación digital del sector público, porque no puede estar ausente cuando hablamos de modernizar el Estado y de administrar mejor nuestras instituciones públicas, porque esto está comprobado que incrementa la eficiencia y la transparencia, agiliza los procesos, mejora el acceso a la información y con palabras de la Contraloría, tiene que estar enfocado en implicar un cambio significativo en la experiencia de las personas usuarias de los servicios públicos. Cuando ponemos al ciudadano, al usuario en el centro, las políticas públicas van a responder a ese sentido de eficiencia, de calidad del servicio público. El último pilar que les mencionaba era el de la eficiencia y la transparencia. Sin duda alguna, podemos también ahí mencionar varios, pero voy a enfocarme en temas que ya han estado sobre la mesa, como el manejo fiscal responsable, contener los disparadores del gasto, esto es parte de la ley de empleo público, asegurar la independencia del Banco Central con el fin de que los riesgos fiscales no se traduzcan también en riesgos monetarios, simplificar la estructura tributaria, ¿verdad? Somos un país que tiene una estructura tributaria compleja que hace que el Estado sea más costoso y más engorroso, y creemos que se puede simplificar para que no se desincentive la inversión y para facilitar también la tributación. La eficiencia en el mercado laboral es fundamental para temas de competitividad, para que podamos tener mayores oportunidades de empleo de mayor calidad y mayor inversión. Por supuesto, mejorar los procesos de contratación administrativa y sin duda alguna
cerrar los portillos a la corrupción. ¿Cuál es el diseño entonces de esa hoja de ruta? ¿Cómo logramos todo eso? ¿Qué nos ha pasado? ¿Verdad? Si suena esto tan lógico para todos. Y yo debo decirles que desde la experiencia que he tenido presidiendo el CPC y las relaciones que hemos tenido con los distintos actores de la sociedad civil, porque tendemos a hacer puentes para lograr proyectos y programas con distintos actores, la academia, el sector público, el sector laboral, el sector empresarial, y es que nos ha costado encontrar esos puntos en común que son fundamentales para lograr la gobernabilidad democrática y la cohesión social. Vamos a ver, estamos de acuerdo en el problema, pero no estamos de acuerdo en las soluciones. Entonces, cada quien se mantiene firme en su propuesta, creyendo que es lo mejor, y no avanzamos, ¿verdad? Y se crea mucho roce social, mucho desgaste, lo acabamos de vivir con el proyecto el proyecto fiscal, un desgaste absoluto prácticamente de todo el gobierno y la Asamblea Legislativa para pasar un proyecto que el país necesitaba desde hace 10 años, que todos sabíamos que estábamos al borde del precipicio, pero fue un desgaste que nos hizo mucho daño a nivel país, ¿verdad? A nivel de la educación, a nivel del crecimiento económico. Entonces, aquí vamos a seguirlo haciendo de esa manera o vamos a buscar una ruta que nos permita hacerlo oportunamente y sin estos sacrificios sociales y económicos, ¿verdad? Esa es la pregunta que planteo sobre la mesa en este conversatorio. ¿Por qué? Porque ningún sector tiene la verdad absoluta, ni el poder, sobre todo el poder absoluto. Nadie con su propuesta o su visión puede llevarla a cabo sin tomar en cuenta a los demás. Entonces, estamos obligados a sentarnos con los demás, conversar y eso sí, hacer, ¿verdad? Porque no se trata nada más de conversar, sino de llegar a acuerdos comunes, como lo hicieron los países en Europa, y por eso nosotros hemos propuesto la creación del Consejo Consultivo Económico y Social para que sea ese foro institucionalizado donde logremos tener esa conversación seria, profunda, y de ahí demos los pasos para estas grandes transformaciones, grandes, medianas o pequeñas, ¿verdad? Entonces, dejo el tema por aquí, pero creo que eso está sobre la mesa y por ahí es donde podríamos empezar para diseñar esa hoja de ruta. Entre tanto, tendremos que seguir remando como lo hemos estado haciendo y como lo publicó La Nación en un muy buen artículo de don Carlos González, con dos Costa Ricas diferentes, ¿verdad? Donde está una que está con las oportunidades, con el crecimiento, las exportaciones, pero está otra donde las brechas sociales y económicas se siguen ensanchando porque no le llegan las oportunidades. Entonces, muchísimas gracias de nuevo y quedo por acá para poder escuchar a don Otón también. Muchas gracias, doña Mónica, por esta presentación y bueno, y disculpas porque no sabemos si los problemas técnicos eran suyos o del sistema, pero en fin, ya por dicha llegó a buen término. Yo, si me permitís, un comentario a una adición a algo que dijo Mónica, con todo estoy completamente de acuerdo. Cuando uno ve esa posición de Costa Rica en el índice global de competitividad, allá viene, ese 64, lugar 64. Yo me acuerdo cuando éramos el 31. Wow, sí. Y no es que sí hay países que antes no se medían que entraron y nos bajaron, pero no hay 33 países nuevos arriba de nosotros. También hemos tenido un deterioro importante, ¿verdad? Sí. Y siempre llama la atención, de hecho he oído gente de fuera que ve el índice y le llama la atención, que en Costa Rica tiene la posición que tiene porque irónicamente sale mucho mejor que lo que todo el mundo esperaría en las cosas complicadas y mucho peor que lo que todo el mundo esperaría en las cosas sencillas. Sí. Es un país donde hacer un marcapaso es mucho más fácil que hacer una acera, ¿no? En cosas como infraestructura básica salimos en lugares pobrísimos a la par de países africanos.
a la vez que en cosas como capacidades tecnológicas de la fuerza laboral salimos muy bien. Entonces, sí, yo no sé, me parece que es una cosa sistemática en la cual hay que pensar, ¿verdad? Alberto, Sí. eso que estás diciendo es fundamental, porque cuando yo lo he analizado, porque es 100% cierto lo que decís, lo que yo digo es, puchica, tenemos capacidad de sobra para hacerlo. No es un tema de capacidad, ¿verdad? Si hemos logrado cosas más complicadas. Un tema de atrofia. Claro, es una atrofia de lo sencillo, lo hemos hecho complicado, ¿verdad? Ahí tal vez hay un tema de gestión de lo público. Y cuando digo gestión no me refiero solo a un asunto de gerencia, es un asunto de toma de decisiones. Digamos, este estado que tenemos y que ustedes dos pues han señalado una serie de falencias y de necesidades en que todavía tenemos que avanzar mucho. Bueno, es un estado que está creado por una serie de leyes, tiene un marco institucional, tiene una estructura de administración pública determinada y la gran pregunta es, ¿qué de esto debe modificarse y cómo hacerlo? Y en última instancia, aquí hay un asunto de dinámica política que usted, Mónica, mencionó, el Consejo Consultivo Económico y Social como una posible instancia. Esa creo que es una, sin duda, pero de ahí tendrían que salir ideas que luego la Asamblea Legislativa tendría que procesar, que el Poder Ejecutivo tendría que ejecutar. Y entonces ahí es donde muchas veces se nos dificulta seguir adelante. Y tenemos en este momento digamos, un sistema político que sigue siendo democrático, dinámico, etcétera, pero está muy disperso en las opciones, muy debilitado en las identidades de la población. Entonces hemos tenido gobiernos débiles y probablemente lo seguiremos teniendo. Y esos gobiernos débiles, no me refiero cuando digo débiles, que para que sean fuertes deben acudir a la fuerza o la arbitrariedad, no. Es un asunto de gobernabilidad y ahí yo creo que hay un problema bien serio. No sé ustedes qué piensan al respecto. Completamente de acuerdo. No sé, Mónica, si quiere. No, absolutamente, ¿verdad? La gestión del aparato estatal y de los distintos líderes de los poderes de la República ha venido a menos, lamentablemente, ¿verdad? Se ha dejado la evidencia científica, que por eso yo aplaudo la incorporación a la OECD, porque nos obliga, ¿verdad?, a tomar las decisiones de política pública con evidencia científica, ¿verdad?, y dejar un poco de lado esas pasiones ideológicas o políticas, ¿verdad?, y que podamos diseñar un Estado de largo plazo que responda a ese diseño estratégico, pero definitivamente el liderazgo y la gestión de las personas, y aquí, don Eduardo, yo tengo que mencionar el tema de la credibilidad, ¿verdad? No puede pretenderse tanto en la Asamblea Legislativa o en el Poder Ejecutivo, incluso el Poder Judicial, poder llevar a cabo estas reformas y estas transformaciones cuando hay cuestionamientos constantemente que nos desgastan y que nos echan para atrás, ¿verdad? Tenemos que atender también ese tema de la idoneidad de las personas que llegan a estos puestos y la capacidad para gestionar política pública, para diseñar las transformaciones y los cambios que el país necesita. Don Otón, le corresponde ahora su presentación inicial. No voy a presentar lo que tenía las láminas, pero bueno, un poquito era contestar a la pregunta que nos hace el foro. El Estado que Costa Rica necesita es un Estado que decida y ejecute ciertas acciones. Algunas las dijo don Alberto. Esas acciones es donde a veces nos hemos centrado en la discusión ideológica, cómo ejecutarlas, con cuánto Estado, con cuánto mercado. Pero el cuello de botella en Costa Rica es la eficiencia de lo que sea el Estado. Y es el tema que ha sido abandonado en esa discusión. Se impuso la idea del tamaño del Estado y sus funciones y no la idea de la eficiencia, o sea, de los costos de transacción que se generan en el Estado. Entonces, ¿qué hacer? Lo primero, desideologizar el tema de la reforma del Estado. Como ya se dijo acá, dejar de lado el tema del tamaño y las funciones del Estado, sobre todo el de las funciones, que es el tema ideológico, y entrarnos al tema de ¿qué debe hacer el Estado?
Y para eso hay cosas concretas en el área de la eficiencia. Yo voy a decir cosas a manera de ejemplo, pero que las convertí en proyectos de ley cuando fui diputado ahora la última vez. La primera vez que fui diputado también había presentado proyectos en esa dirección. Uno de ellos es el que más se conoce porque tuvo alguna reacción en el país, cerrar, que quiere decir cerrar instituciones, eliminar duplicidades, reunificar funciones, redefinir rectoría para ahorrar recursos y reducir la pobreza. Ese proyecto no elimina una sola función del Estado, no elimina un solo programa. Es más, si tiene algún defecto es ese, casualmente. Pero yo creo que en los márgenes que la democracia da, es muy difícil ir más allá y revezar funciones, ya sea para ampliar funciones, porque unos se opondrán, o para reducirle funciones. Entonces creo que la estrategia de la eficiencia y de reducir costos de transacción generados por el Estado debe centrarse en mantener programas intactos y entrarle al tema de cómo mejor entregar, ejecutar esos programas de que sean de una manera eficiente. Y eso lo que hace es cerrar. Claro que se ahorran muchos recursos, porque se eliminan un montón de costos hundidos que hay ahí en alquileres, departamentos de personal, con cerrar instituciones y fundirlas, pero no se toca el tema de las funciones y por eso creía yo no iba a generar controversia. Otro proyecto que presenté se llamaba Fusionar, para fundir y unificar las superintendencias, ordenando la normativa para ahorrar recursos. Eso es lo que quiere decir fusionar. Aquí, como fue nuestra costumbre, y lo decía doña Mónica, cada vez que se creó un problema o se identificó una prioridad, lo primero que se hizo fue crear instituciones. Entonces, cuando se modificó el mercado financiero y se crearon mercados en valores, en pensiones, en seguros, y ya estaban los de banca, se crearon de una vez 4 superintendencias más la SUGESE. Deberíamos fundirlas y ahorrar una gran cantidad de recursos. Otro proyecto que presenté, y reitero, esto es a manera de ejemplo de que dónde podríamos nosotros enfocar acciones, es acelerar, que quiere decir agilizar la construcción por el Estado, limitando embudos, requisitos y análisis redundantes. Tiene que ver sobre todo con el tema y el papel de SETENA, haciendo análisis ambientales que ya hicieron las instituciones. La propuesta es que SETENA no haga análisis ambientales, vigile cumplimiento, y que el plan ambiental lo haga cada institución. Aquí estoy hablando del Estado, no quitarle la relación con el sector privado. Presenté un proyecto para cerrar la Junta Administradora del Depósito Libre Comercial de Golfito, otra vez no eliminando el depósito. Eso ya sería ideológico, porque el depósito es una posible interferencia de mercado. Pero eliminar ese intermediario que se fabricó apenas se hizo el depósito. Una junta que lo que hace es repartirle recursos a las municipalidades y que cuesta un dineral. ¿Por qué no darle directamente los recursos a las municipalidades? Propuse el cierre del Banco Crédito Agrícola otra vez, ya estaban otros bancos del Estado. Ese proyecto fue el que se aprobó ya en este gobierno, después de que se perdieron 60.000 millones de colones adicionales por no darle importancia al tema. Y otro proyecto, porque eficiencia es también la toma de decisiones, fue una modificación al reglamento de la Asamblea Legislativa. De esto se puede hacer más. Yo lo que sí a veces veo ausente en Costa Rica, en la clase política, es ahí en la Asamblea, por ejemplo, es hablar de estas cosas y no se hacen las propuestas concretas. Yo sé por qué es, porque da un poquillo de miedo electoral, porque muchas de estas cosas, erradamente creo yo, son populares, porque todo esto lo que hace es fortalecer y defender el Estado. Pero entonces, reitero, la primera acción que hacer es el desideologizar esta discusión de la reforma del Estado. En segundo lugar, fundir y cerrar instituciones sin cerrar programas. En tercer lugar, lo ya mencionado, entrarle al tema de los trámites, y bien lo dice don Alberto, este absurdo entre instituciones, estas cosas terribles de que para que probara a la universidad que los hijos están, a la caja, que los hijos pueden beneficiarse de las contribuciones a la seguridad social que hace el padre, tiene que demostrarle a la universidad cada 4 o 6 meses, no sé cada cuánto. Hay que entrarle al tema del recurso humano. En cuarto lugar, los empleados, hay que realmente facilitar traslados intra y entre instituciones y no seguir con la expansión, aunque cierto es que el peso de la planilla en Costa Rica es mucho más elevado de la planilla pública que la OECD. Lo cierto es que
en términos de empleo público, en relación con la fuerza laboral total, no estamos en los niveles superiores de la OECD. El tema es el costo de la planilla pública. Hay que educar al empleado público. A veces hay empleados públicos que creen que defendiendo la situación de ineficiencia se está adoptando una pose ideológica. No, esa defensa del Estado es la más contraproductiva, porque no hay ruta más corta para justificar la privatización o el cierre de una institución que cuando es ineficiente. Hay gente que es pro banca del Estado y a veces se enoja cuando va a los bancos del Estado y por las ineficiencias que a veces se manifiestan. Y por supuesto, en sexto lugar, hay que partir de una clase política arriba con una ética y una austeridad fundamentales, porque en democracia no es como en las dictaduras, que usted da órdenes y las cosas se hacen. En democracia hay que tener de primero autoridad moral, y muchas de estas tareas eficientistas pueden causar algunos resquemores en la dinámica política. Entonces, las palabras código de la reforma del Estado es el tema de las duplicidades, el tema de los trámites, el tema de los recursos humanos. No sé, don Eduardo, si hay chance de subir yo tenía unas filminas ahí, hay unas que son gráficos que tal vez era interesante ver. Si los puede hacer con cierta rapidez, don Antón, claro, por supuesto. ¿Se ve ya? Yo no lo estoy viendo, no sé, Alberto, ¿usted? Sí, señor, yo la veo. Ah, bueno, disculpen. Ok, este gráfico es, digamos, tenemos que educarnos en Costa Rica. Este gráfico aquí en el eje vertical están los costos de transacción, o sea, la ineficiencia del Estado, y en el eje horizontal está la inversión total. El costo de la inversión es la compra de insumos más los recursos, el costo financiero. Este costo IE es el costo de equilibrio si no hubiesen costos de transacción. Pero lo que ocurre es que por los costos de transacción, el empresario que paga CI, subíndice E, por recursos para invertir, en realidad le cuesta CI, y la I de subíndice quiere decir ineficiencia. Porque entonces lo que le cuesta es mucho más. Entonces la inversión del país, que podría ser el cruce de la oferta y la demanda, es una inversión mucho menor, debido a que la curva de demanda en realidad está en un nivel superior por esa razón. Y eso a veces no se entiende. Y aquí lo que significa, lo que muestro en el segundo gráfico, es el costo de la ineficiencia. La ineficiencia reduce la inversión. La inversión es necesaria para que se incremente el PIB, y a mayor ineficiencia, menos tasa de crecimiento del PIB. Esto que es como obvio, a mí me parece que a veces no está claro. Esto es lo de la política social. Estamos en el tercer gráfico, espero que ya haya aparecido. Aquí en el eje vertical se ve es el costo promedio de atender a un beneficiario. ¿Ok? Y en el eje horizontal está el número de beneficiarios. Estas curvas son el presupuesto P sub 0 y P sub 1. Con el presupuesto P sub 0, si el costo de atender beneficiarios es CBI, solo se atienden NI beneficiarios. Si el costo fuese más bajo, se atenderían más beneficiarios. Esto es conocido, pero la tendencia de las instituciones es a que entonces se les incremente el presupuesto para atender los mismos beneficiarios al costo más elevado sin reducir eficiencia. Yo no sé si eso es lo que pasa en la Caja, en las universidades públicas, en la Corte Suprema de Justicia, que cuando se les habla de eficiencia es como hablarles de que se les quiere cerrar instituciones que todos no solo queremos, sino que consideramos fundamentales para el Estado social de derecho, para la democracia. Y en el debate político esto debe ser entendido. La ineficiencia reduce la respuesta del Estado. A mayor ineficiencia, menos capacidad de respuesta por parte del Estado. Y entre más respuesta, más posible es defender el sector público. Más fácil la defensibilidad del sector público. Entonces la ineficiencia reduce, si usted combina estas curvas, la ineficiencia reduce las posibilidades de defender al sector público. O sea, quienes defienden la ineficiencia y la consideran una propuesta de derecha, como es típico de América Latina, lo que están haciendo es haciendo más difícil la propia lucha para defender el Estado. No hay mejor manera de defenderlo en democracia que con un Estado que sea
eficiente. Yo nada más termino, diciendo que hay otras, Eduardo, hay otras fusiones que se pueden pensar. Yo, cuando fui miembro del Consejo Universitario de la UNED, propuse que solo hubiese posgrados en la UCR, que todos los estudios generales fueran en la UNED, que carreras estas, como periodismo, ciencias políticas, se podrían hacer a distancia, todas, que las ingenierías se concentraran en el TEC, educación solo en la UNA. Y entonces logramos coordinar y reducir gastos. Igual fusionar tareas auxiliares en los bancos, en seguridad, transporte, valores, gestión de mantenimiento y limpieza, servicios legales, etcétera. Se podría hacer mucho si los bancos del Estado solo tuviesen una unidad para todo eso. Y en las municipalidades ya se han hecho algunas tareas en ese caso. Y bueno, hay funciones revisables, pero aquí es donde entra la discusión. Pero yo creo que no deberíamos discutir, debemos seguir con Dinadeco y el Estado promoviendo asociaciones de desarrollo, o deberíamos darle los recursos a una federación de organizaciones de desarrollo que hagan su autopromoción. Igual con el cooperativismo, manteniendo los apoyos al cooperativismo financieros, no debería Infocop cerrarse y que la organización cooperativa tenga su cúpula y su administración. Igual con el IFAM, el régimen municipal. Y hay otras tareas. Habdeba opera mucho a través de las municipalidades y se opera directamente con maquinaria. Es una duplicidad gigantesca con municipalidades y con el MOP. Los recursos deberían ir directamente de Habdeba a las municipalidades y eso es lo que ha estado ocurriendo. En fin, hay muchas otras tareas revisando funciones que también no sean muy controversiales. Yo hubiese adorado que ese fuera el tema central de campañas del próximo gobierno. Creo que tengo derecho a soñar, pero sí creo que en Costa Rica debemos hacer un esfuerzo porque el tema de la eficiencia del Estado sea el tema en relación con la discusión esta de la reforma del Estado. Gracias y disculpen, no me enteré que me había desconectado. No, gracias a usted, don Otón. No fue culpa suya, indudablemente, ¿verdad? Bueno, antes de pasar tal vez a hacer algunas preguntas, una de ellas, por cierto, nos la envía alguien que nos está siguiendo. Quisiera consultarles si alguno de ustedes tiene, usted, doña Mónica, don Alberto, el mismo don Otón, quisiera hacer algún comentario de lo que otro de los expositores haya dicho, algún tema que les parezca que debe como replantearse, que debe introducirse de una manera relativamente breve, porque ya estamos un poquito sobre el tiempo. Tal vez brevemente, Eduardo, apuntar, porque estoy de acuerdo con todo lo importante y con casi todo lo dicho por todos, ¿verdad? Pero apuntar un par de cosas, ¿verdad? Una de ellas es que lo que nos pasó a nosotros con la remuneración de los empleados públicos y que hizo necesaria la ley de empleo público, no solo es un gasto en lo fiscal y no solo es un problema distributivo, también es un problema de eficiencia. Así no es como una organización eficiente maneja su recurso humano. El recurso humano, para empezar, la remuneración extraordinaria está vinculada a desempeño y el desempeño se mueve. La medición de desempeño en el Estado costarricense es un mal chiste, ¿verdad? Y además no se generan asimetrías y curiosidades como las que tiene, ¿verdad? Los ciudadanos tenemos la posibilidad de pedir la planilla pública. Yo tengo una copia de algún mes, ¿verdad? Y todos los días me encuentro algo que me llama poderosamente la atención. ¿Por qué dos personas con la misma edad y el mismo puesto tienen una diferencia de remuneración de 3-1 que no viene justificada por el desempeño, por ejemplo, cosas así? Segundo, el desgrane de instituciones, como dijo Tom y como dijo Mónica. Esto es muy importante por varias razones. Para empezar, porque si yo cojo una institución y la parto en 3, aun si las funciones quedaron repartidas y no hay duplicaciones, duplico toda la parte administrativa que está detrás de la institución. Y segundo, porque entonces lo que tenemos es rectorías que son muy débiles, ¿verdad? Coordinando múltiples instituciones que son muy autónomas, ¿verdad? El ente rector en Costa Rica tiene un poder de persuasión, pero no tiene realmente un poder de comando sobre aquello que rige. Y entonces la rectoría se vuelve mitológica y estas instituciones entonces actúan de una forma completamente descoordinada. Y por último, lo que decía doña Mónica, que dijo también don Otón, la digitalización de la relación del Estado con el ciudadano urge por muchas razones. Lo hace más transparente porque deja rastro. Impide gastos ambientales, personales y públicos.
reduce tiempo de las cosas, reduce costos, ¿verdad? Cada vez que uno tiene que ir a una institución pública a pedir un papel para llevarle información de su computadora a otra institución pública para que lo metan en su computadora, como si no hubiera un cablecito entre las dos, ¿verdad? A mí me hierve la sangre, ¿verdad? Y sí, mucho de este tema, como dijo don Otón, y me parece que esto es clave, no es ideológico. Tenemos muchas discusiones ideológicas que tener, pero no podemos tener las discusiones ideológicas de fondo mientras no arreglemos estas babosadas en las que básicamente todos estamos de acuerdo, porque yo ni siquiera sé cómo haría alguien para argumentar la posición contraria en algunos de estos temas. Pero aún así, a la práctica nos cuesta llegar porque además nuestro es un estado donde la forma pesa mucho sobre el fondo a la hora de tomar decisiones, y donde quien toma las decisiones incurre un enorme riesgo si decide y no incurre ningún costo si pospone la decisión. Y esas cosas no llevan a un estado que se mejora a sí mismo, llevan a un estado que se va atrofiando cada vez más. Dos cosas quisiera partir de lo que acaba de decir don Eduardo. ¿Puedo? Sí, adelante, por supuesto. Sí, de lo que acaba de decir don Alberto. Estamos todos de acuerdo en lo que don Otón dijo en cuanto a la eficiencia del Estado, que además lo demostró con gráficos y análisis estadístico y numérico. ¿Quién podría estar en contra de eso? ¿Verdad? Si se va a traducir en mayores recursos y mayor eficiencia para hacer mejores y más cosas. A mí se me olvidó mencionar un dato de la Contraloría cuando hablamos de transformación digital, y es que dice la Contraloría, haciendo un análisis también de estimaciones, que el ahorro potencial en la transformación digital del Estado sería de entre un 2,8 y un 3,3 del Producto Interno Bruto, y que si esa transformación se hace mediante un modelo sistémico e integrado entre las instituciones, las cifras pueden subir entre un 8,3 y un 8,5 del Producto Interno Bruto. Esas son herramientas hacia esa búsqueda de la eficiencia del Estado que todavía no estamos utilizando y que podemos utilizar, y que no responde a una visión ideológica y que a todos, o sea, todo nos beneficia, pero debemos dar el paso. Y otro tema que es una muestra del resultado de que las cosas sí se pueden hacer, es que la Contraloría decía que Costa Rica mantenía niveles muy incipientes, o dice, de transformación y desarrollo de procesos internos. Sin embargo, después de la pandemia, vean ustedes, la pandemia vino, así como nos vino a desnudar en nuestras debilidades en algunos aspectos, nos obligó particularmente a que las instituciones reportaran modificaciones en algún proceso que anteriormente se ejecutaba de manera presencial o física. O sea, se vio obligado a digitalizar y virtualizar algunos procesos. Lo pudimos hacer, obviamente, por un estado... Exacto, entonces sí se podía. Sería interesantísimo ver y poder medir los resultados de ese aparato público que tuvo que irse a teletrabajo, que tuvo que dar autorizaciones virtualmente, cuáles fueron los pros y los contras en términos de la eficiencia en el servicio público, ¿verdad? Me parece que ahí tenemos un tema de análisis, pero aquí lo bonito de esto es que lo pudieron hacer, nadie se murió, y seguramente muchos trámites los pudimos hacer en línea, otros no estaba el funcionario para que nos atendiera, pero en algunos casos el Estado avanzó por un estado de emergencia hacia una transformación obligada de trámites digitales y virtuales. Entonces, ¿cuánto nos ahorramos, verdad? Haciendo esta transformación que espero continúe por esa ruta. Creo que don Otón lo decía, ojalá en esta campaña política ese hubiese sido el tema, porque creo que es el paso siguiente, después del esfuerzo que hemos hecho en temas de reforma fiscal. Si no, tengan ustedes por seguro que si no damos estos pasos, rapidito vamos a estar peor que antes. Yo no estoy muy claro cuál fue el tema. Muy breve. Muy breve. Lamentablemente. Sí, adelante, Otón. No, solo para decir, es relacionado con eso último que mencionaba doña Mónica. Decía don Alberto, ¿quién se podría oponer a una propuesta eficientista a favor de un tema de reforma del Estado? Y sin embargo, don Alberto, claro, usted oye la mayoría de los candidatos, lo que hablan es de lo que van a hacer.
¿Y para qué hablar de que se va a hacer esto o lo otro si usted no se preocupa porque la herramienta de ejecución no logra hacerlo? O sea, política social, con lo que tenemos nosotros de problemas en la ejecución de la política social, a pesar de mejores que se han dado, en educación. Entonces, escuchamos los políticos hablando de programas y el tema, digamos, la ideología central de la discusión nacional debería ser el eficientismo del Estado, reducir los costos de transacción, que es la terminología que me gusta, citando a un premio Nobel de Economía, Douglas North, que escribió mucho sobre esto, el tema de los costos de transacción y lo que significan en la sociedad. Entonces, ¿qué voy a hacer y cómo lo va a hacer? Ese debería ser el tema y donde debería probarse la calidad de un candidato. Si tiene propuestas concretas o si les rehuye para no causar resquemores. Pero reitero, yo creo que la lucha por la eficiencia del Estado no debería causar ningún resquemor porque no es un tema ideológico. De hecho, retomando brevemente lo que decía doña Mónica de un Consejo Económico y Social como el que tiene España, como el que tiene Irlanda, porque como bien dice don Otón, hay alguien que se opone, hay un interés que se opone. Y la ausencia de una instancia, porque el Parlamento desgraciadamente no lo es, una instancia en el que se concerta, en el que están las distintas fuerzas de la sociedad, las distintas partes de la sociedad juntas teniendo que discutir, es que lo que tenemos es un Estado un gobierno que tiene que enfrentar a unos por un lado y a otros en otra instancia por otro y a otros en otra instancia por otro. Entonces, incluso las transacciones que son ganar, yo cedo un poquito aquí porque vos me cedes un poquito allá y los dos ganamos, ¿verdad? No se dan cuando no estamos los dos en la misma mesa, ¿verdad? Y efectivamente, entonces, si hay una oposición, que es una oposición de intereses, hemos dejado que el Estado costarricense se vuelva un objetivo en sí mismo. De nuevo, el objetivo de la escuela es el Huila, no es el director de la escuela. Yo quisiera plantear algo que tiene relación con esto que ustedes han estado mencionando, muy interesante. Don Otón, usted dice, bueno, desideologicemos la discusión sobre la reforma del Estado. Supongamos que eso se logra y que sabemos ya por un proceso racional de consideración de opciones, costos de transacción, etcétera, lo que hay que hacer. Pero de pronto eso necesita decisiones políticas, en un sistema político donde los actores están bastante debilitados. Pero por otro lado, hay oposición de gremios que no están tan debilitados como los actores políticos. Entonces, en el choque de intereses que siempre hay en una democracia, el hecho de que los actores políticos sean tan débiles, que algunos de ellos ni siquiera están convencidos de lo que hay que hacer, y que los actores gremiales o corporativistas sean tan fuertes, permitirá avanzar, aunque desideologicemos la discusión, o qué deberíamos hacer para poder avanzar. ¿Será necesario gremializar la discusión, descorporativizarla? Pero eso pasa tal vez por repolitizar en el buen sentido de la palabra la discusión, y es algo que yo veo que en Costa Rica en este momento las posibilidades de hacerlo son débiles. Entonces la pregunta es, bueno, más allá, por ejemplo, de esa discusión en un Consejo Consultivo Económico y Social, que sin duda sería muy útil, ¿qué más podríamos hacer? No sé, como una pregunta así para los tres. Yo creo, don Eduardo, que y por eso los gráficos que puse ahí, que son autoevidentes, es educar. Es decir, si nosotros ya superada la discusión de si más Estado, privatizaciones o qué sé yo, nos concentráramos en este tema de la eficiencia y demostramos que los objetivos del empresario no se cumplen si el Estado no es más eficiente, que los objetivos de los que tienen un compromiso con el desarrollo social, la superación de la pobreza y la instauración de mecanismos para la movilidad social no se van a materializar si el Estado no es capaz de hacer las cosas con eficiencia, que la misma defensa del Estado se hace imposible si el Estado es ineficiente. Yo creo que de eso es lo que tenemos que convencer a todo mundo y ver que aquí no hay contradicciones, es decir, que la eficiencia del Estado es un tema tan neutral y tan urgente como respetar el teorema de Pitágoras. ¿Sí? No hay manera de calcular el valor de la hipotenusa, la distancia, si no es
el cuadrado, la raíz cuadrada del cuadrado de los dos catetos. Y estos temas no deberían, y si nosotros logramos convencer a Costa Rica, y parte de eso es lo que estos tipos de foros podrían hacer. Sí le digo, yo traté de convencer a Costa Rica toda la vida de eso y no lo logré, por eso nunca pude ganar una elección. Pero cuando me preguntaban la ideología del PAC, la ideología es el eficientismo del Estado. ¿Para qué hablamos de más o menos Estado? Sí me planté contra ciertas cosas, porque soy medio estatista, y se quería llegar a niveles que a mí me parecían incorrectos, pero el tema es la eficiencia, y sobre todo, por cierto, nosotros los medio estatistas, o los progres, o los gremios sindicales, tenemos la mayor responsabilidad de luchar por la defensa de eso que tanto queremos. ¿Cómo es que nos oponemos a luchar por la eficiencia de eso que tanto queremos? A mí me parece es una contradicción fenomenal. El estatista o medio estatista debería ser el primero en preocuparse porque esa cosa que adora sea como un relojito suizo, eficiente y se defienda sola sin tener que hacer marchas ni nada, sino porque el público está enamorado, como lo hacen en los países escandinavos y en muchos otros países, que se sabe, hasta la gente paga impuestos para que las instituciones sigan llevando el bienestar que llevan. Muy bien. ¿Puedo, Eduardo? Sí, adelante, claro. Sí, bueno, yo creo que como lo que yo entiendo cuando don Otón dice ideologizar, no es que no haya una diferencia ideológica, por ejemplo, entre él y yo, pero que no tiene sentido estar peleando sobre los temas en que tenemos esa diferencia mientras no actuamos en algo que empodere más a esa sociedad en la cual tal vez tenemos una visión diferente, porque seamos más eficientes no es ideológico, es un punto de partida sobre el cual debiera haber acuerdo. Sí, liderar es educar en cierta forma, es crear consensos. También tenemos que entender que el nuestro es un sistema político donde desgraciadamente los consensos valen menos. Hace poquito la Asamblea Legislativa casi no pasa una ley en que el gobierno sí tuvo éxito en que el 86% de la gente estuviera de acuerdo con ella. Pero igual, desgraciadamente, nuestra forma de escoger diputados por listas hace una asamblea que le responde, y sin reelección, hace una asamblea que le responde menos a las comunidades de las que viene que una asamblea donde hay representación directa. Nuestro sistema de balotaje, ¿verdad?, de 2 rondas, que es una excelente respuesta a la pregunta ¿qué pasa si en vez de 2 partidos hay 3? Es una pésima pregunta a la respuesta a la pregunta ¿qué pasa si en vez de 3 partidos hay 30? Y entonces, desgraciadamente, eso nos ha ido debilitando. No es solo pérdida de legitimidad o pérdida de confianza, también es que nosotros tenemos reglas del juego, desde lo electoral hasta la manera como funciona el Congreso, hasta la forma como somos controlados, hasta los muchos temas que hemos hablado, que hacen más difícil que una vez se logra un consenso, que ojalá logremos en un tema como estos, se pueda llevar a la acción. Son muchos los retos en los cuales hay que trabajar. ¿Por qué no empezar por aquellos en los cuales el consenso debiera ser más fácil? Sí. Tal vez, como para ir cerrando, a menos que usted, Mónica, tuviera algo que decir sobre esto que acaban de plantear don Otón y don Alberto. No, solo agregar, porque están muy claros los dos y coincido absolutamente, es que la pregunta que usted hacía, bueno, lo que no logremos ahí en ese foro de Consejo Económico Social, o mientras funcione como debería funcionar, ¿qué más podemos hacer? Yo creo que no podemos desconocer los grandes pasos, porque fueron pasos estructurales, creo yo, que fueron la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que introdujo la regla fiscal, la Ley de Empleo Público también. Y quisiera añadir que nosotros desde el CPC creamos en conjunto con la Universidad LID el Observatorio de Políticas Públicas de la OSD. Yo sigo pensando que es fundamental que el país tome con seriedad la incorporación a la OSD y podamos continuar con la guía de esta organización adoptando las mejores prácticas de gobierno corporativo y de política pública basada en la evidencia. Esa puede ser una de las herramientas, ¿verdad?, que funcione en paralelo con este consejo y respondiendo a su pregunta, don Eduardo. Muchas gracias. Ya para tal vez cerrar, quisiera algunas preguntas que han hecho personas que nos están siguiendo, replantearlos un poquitito para hacerlas más sintéticas y tal vez orientarlas hacia el cómo. ¿Cómo podemos avanzar en la digitalización del Estado?
que algunos la han mencionado y que usted, doña Mónica, citó datos ofrecidos por la Contraloría General de la República, que también una persona que nos siguió aportó. ¿Cómo avanzar en eso? ¿Cuáles deberían ser las acciones iniciales para ir ordenando la casa? Es como lo pone también alguien que nos está siguiendo. ¿Cómo mejorar los sistemas de compras públicas para ahorrar recursos? Y eso también probablemente reduciría por lo menos tentaciones de corrupción. ¿Cómo tratar de que haya más colegios técnicos, que son una de las vías para poder hacer un enlace mayor entre necesidades productivas y desarrollo del recurso humano? No sé si ustedes pudieran escoger alguno de estos temas y referirse brevemente a él para entonces ya cerrar este foro. Tal vez empiezo con el tema de transformación digital, don Eduardo. Quisiera reiterar que creo que don Alberto lo mencionó también. El primer paso es poner al ciudadano como el eje central de este esfuerzo, ¿verdad? Porque vamos a buscar entonces ofrecerle al ciudadano el mejor servicio, el servicio de mejor calidad, y que la experiencia del ciudadano, del usuario con ese servicio público sea lo más eficiente y lo más de mayor calidad para el ciudadano. Segundo, no se puede caer en el error de automatizar y de digitalizar procesos que sean ineficientes. Por eso mencionaba yo la transformación o la reestructuración del Estado administrativamente para reducir burocracia y procesos innecesarios. Tercero, no podemos pensar que la tecnología es el centro del proceso, ¿verdad? Por eso tenemos cualquier cantidad de sistemas que no se hablan entre sí y que no necesariamente han vuelto el Estado más ágil. Los productos deben ser diseñados y creados, no pueden ser diseñados y creados de manera aislada, sino que tienen que darse componentes básicos para el desarrollo que sirvan para que los esfuerzos que se hagan sean coordinados. Pues ya tenemos una autoridad en Hacienda, en el Ministerio de Hacienda, que es la Hacienda Digital, y se están tratando de descentralizar los procesos, al menos desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda a través de esta unidad. Y finalmente, se deben incluir políticas de competencia para poder para poder establecer un mercado en una sana competencia y quitar monopolios que están trayendo ineficiencias al mercado costarricense. Esto como adicional a los temas de transformación digital y que no había mencionado en la intervención anterior. Muchas gracias. Alberto, ¿usted quiere referirse a alguno de esos temas que mencioné? Sí, bueno, me parece que para empezar, uno de los pasos importantes en compras públicas es precisamente la digitalización de los procesos. Deja récord, las hace más transparentes, las simplifica. Cada quien puede ver qué fue lo que pasó mucho más fácilmente si las cosas se digitalizan. Otra cosa, yo no desperdiciaría esta crisis, que tan dura ha sido, tan triste ha sido, tanta gente buena nos ha costado, pero bueno, que lo que aprendimos en crisis no se nos olvide. Hay instituciones que tuvieron que digitalizarse en emergencia, ojalá que pasada la emergencia no tengan que desdigitalizarse, sino más bien seguir por el mismo camino. Me parece central las dos leyes que mencionó doña Mónica, ¿verdad? Empleo público y la mejora de las finanzas públicas, siempre le digo el nombre equivocado. Es importantísimo cumplirlas, tienen un valor muy grande en lo micro, no solo en lo macro, o sea, no solo ayudan a que los números agregados cierren, sino que obligan a eficientar un montón de procesos más chiquitos. Creo que es muy importante, como hacen muchos países europeos, normar límites al costo del trámite, ¿eh? Que las instituciones tengan que estimar cuál es el costo para el regulado de pasar por los trámites y tengan que haber y que haya una relación costo-beneficio en cualquier justificación. Tenemos también que hacer algo con la informalidad, tenemos que ayudarle a la gente a querer ser formal, y a quienes han sido informales por mucho tiempo y ahora lo que les da miedo es volver a la formalidad, crearles una rampa que de esa rampa va a tener la forma de una media amnistía para que puedan pasar de la informalidad a la formalidad. Pero desgraciadamente, mientras el ciudadano vea el costo de ser formal como muy alto y el beneficio de ser formal como casi inexistente, no solo hay que facilitarles, hay que tentarlos a la formalidad. Formalidad que creo que nos sirve a todos, ¿verdad? Voy a dejarlo ahí.
Muchas gracias. Don Otón, ¿usted? En digitalización, yo soñaría con que un presidente le diga a todos los subalternos ministros y presidentes ejecutivos: la carga de la prueba está en demostrarme que tal proceso no es digitalizable. Antes era un esfuerzo para ver cuáles eran digitalizables, pero el nivel tecnológico ha avanzado y el acceso a tecnologías, que la carga de la prueba está en el que dice no puedo digitalizar eso. Por ejemplo, el INSS y el MOP y Hacienda deberían explicar por qué es que usted tiene que pegar un papelito, ir a retirar un papelito cuando paga el marchamo. ¿Por qué es que un tráfico no puede meter la placa cuando va pasando por la calle el vehículo y cerciorarse de si pagó o no pagó el marchamo? ¿Por qué eso no se puede digitalizar? ¿Por qué hay que pasar por ese proceso? Y otra multiplicidad de esfuerzos hay que hacer. Y lo otro es avanzar en algo que este gobierno tuvo una iniciativa y se avanzó no sé cuánto, es en aceptar una declaración jurada en muchos de los trámites. Con un castigo al que declaró y juró que algo era cierto, si no lo es. La cantidad de trámites en que tienen que verse envueltos los empresarios, la persona humilde que solicita una parcela de tierra o una casa, el montón de cosas que tiene que demostrar. La declaración jurada agilizaría todo y con castigo si se mintió. Primer castigo es quitarle el beneficio que se le hubiese dado. Yo creo que aquí hay dos cosas concretísimas que se podrían hacer muy pronto y que es factible hacer. Bueno, muy bien. Ya indudablemente es un tema que da para conversar mucho más, pero el tiempo nos obliga ya a terminar este intercambio. Creo que ha sido sumamente interesante. Lástima que, bueno, como don Otón lo dijo, tal vez deseando lo que hubiera estado, pero lástima que este tema no ha sido parte de la discusión hacia las próximas elecciones. Ojalá sea parte de una discusión constante sobre políticas públicas, porque realmente es crucial para el desarrollo del país. Muchísimas gracias, doña Mónica Segnini, don Alberto Trejos y don Otón Solís por su participación. Le pregunto a doña Shirley Saborío si ella quisiera añadir algo a nombre del Consejo de la Promoción de la Competitividad o terminamos ya. Pareciera que podemos... Gracias, Alberto. Solamente un agradecimiento a usted, particularmente por la moderación de este foro. Don Alberto, don Otón, doña Mónica, muchísimas gracias, y a todas las personas que nos acompañaron, las preguntas que nos enviaron, muchísimas gracias. Y creo que la mesa queda servida para poder seguir hablando sobre estos temas. Muchas gracias a los patrocinadores. Muy buenas noches. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.